Sí, amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo, quien les reporta Fabiola Mouso. En este momento vamos a conversar con el presidente de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, quien nos va a ampliar un poco, nos va a dar un balance de todas estas medidas económicas y las reuniones que ustedes han tenido con las distintas cámaras, sobre todo con el tema del salario mínimo, Carlos Luis. Hola, Fabiola. Sí, hemos tenido reuniones y asambleas ampliadas con todas las cámaras base para que le transmitan a sus empleados y a la vez captar de sus empleados cómo están ellos observando este aumento salarial tan desproporcionado que ha dictado el señor presidente de la República, Nicolás Maduro. Y es bueno hacerlo mención así. Él fue a nivel personal y unipersonalmente que dictó el decreto de aumento salarial, que debe haber sido el gobierno, pero él lo hizo él a nivel personal. Mira, y los empleados mismos de nuestras cámaras base y sus empresas afiliadas han mostrado mucha preocupación. ¿Por qué lo dicen? Le dicen al patrono jefe, nosotros sabemos que usted no tiene capacidad para poder cancelar tal aumento salarial. Ya ustedes venían, porque nos lo dicen, ya ustedes venían pagándonos 4, 5, 6 veces el sueldo mínimo que había dictado también el Ejecutivo Nacional con anterioridad, y sabemos que la producción de su empresa, de su negocio, se ha venido a menos. ¿Por qué? Por los muchos factores que nos han influido, como es la falta de materia prima, los elevados costos, la incidencia de la escasez del transporte público, que nosotros hemos tenido que suplirla, y todos los inconvenientes que hemos venido denunciando por largo tiempo el empresariado. Y ellos entonces dicen, bueno, que tenemos que mantener una comunicación constante con el empleado y el patrono a la vez para ver qué solución conseguirle a esto. Porque es que tú no puedes dictar un aumento unilateralmente, sin haberte sentado consensuadamente con las bases, con el sistema empresarial privado. Caramba, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, cuando vemos ahorita que a los pobres viejitos, a nuestros abuelos que les tocaban las pensiones, que se las estaban dando por adelantado, que me parecía muy bueno, porque la hiperinflación cuando les llegaba la pensión simple y llanamente no les alcanzaba para nada, y ahora viene que la del mes de septiembre se la van a pagar en 3 partes. ¿Eso qué quiere decir? La falta de capacidad de pago que tiene el Ejecutivo Nacional. Y me vas a absorber por 3 meses para darle un subsidio a las empresas privadas que no puedan adaptarse en estos 3 meses la carga laboral que representa todo el sistema privado empresarial. ¿Cómo vas a hacer con todos los empleados públicos? Caramba, es una nómina inmensamente grande. No vemos la capacidad de pago en el Ejecutivo para eso, al menos que sigamos con la emisión de dinero inorgánico, a pesar de que el presidente ha dicho que no va a hacer más emisión de dinero inorgánico. Claro, lo que pasa es que eso tiene una explicación, esa frase de él, porque claro, él lo que no va a es emitir soberanos inorgánicamente, pero manejan el petro, que es donde están anclando la economía, y pueden hacer cualquier manejo de la economía a través del petro. Y ahí veremos cómo tendremos que aceptar y comer petro, aunque tenga sanciones internacionales y no esté reconocido internacionalmente ese criptoactivo, y no ha funcionado y no ha tenido la aceptación que debería tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer los venezolanos con los petros? No sé, bueno, comeremos petro, canjearemos petros unos con otros, pero no vemos cómo se va a agilizar la economía. Y lo que sí vemos claramente, que por ejemplo el bolívar soberano debe tener una vida extremadamente corta, porque la hiperinflación se va a disparar con estas medidas. Esta hiperinflación no la van a controlar porque simplemente no ha habido medida para bajar o controlar la hiperinflación. La hiperinflación se va a disparar y el soberano debe tener una vida útil que no debiera llegar ni a 3 meses, porque es que se la va a galopar. Esos 5 ceros que le quitaste a la moneda, en menos de 3, 4 meses para el cierre de año, le vas a tener que quitar 10 ceros a la moneda, porque los precios van a volver a subir. Cuando tú ves los análisis que hacen los economistas serios, que hablan de 44 millones para el cierre de año, esas son cifras que ninguno de nosotros, los venezolanos, en su vida había soñado una inflación de 44 millones. No hay economía en el mundo que diga que tiene 44 millones. No hay país petrolero del mundo que pueda decir, caramba, yo pasé por ese caso. No. Los únicos países que han pasado por esos casos de mega hiperinflación son los países que han salido de una guerra. Han tenido una guerra interna civil o una guerra con otros países, porque hay que levantar una economía y tuvieron ese problema. Pero un país petrolero, un país rico como es Venezuela, con todas las riquezas minerales y el petróleo, que esté pasando por esta mega hiperinflación, ¿qué quiere decir eso? Una política económica errada, fracasada, que destruyó la economía de un país. Ahora, ¿qué sectores o qué cámaras se van a ver o se están viendo ya más afectadas por estas medidas? Bueno, indiscutiblemente todo lo que tenga que ver con el sistema empresarial, industrial,
Capemiat, tuvimos una asamblea extraordinaria, había más de 150 afiliados, claro, tenemos muchos más, pero no cabían más en el salón, y hemos propuesto una asamblea ampliada con los trabajadores para escuchar el feedback de ellos. Ellos están muy preocupados, muy angustiados, porque la pequeña y mediana industria va a ser la más afectada, a pesar de que es la que tiene el subsidio. Y es cuando yo le pregunto también a los economistas y a los entendidos del gobierno, ¿cómo calificar la pyme? 20 empleados o menos es pyme. Pero tú que tienes 21 en tu empresa no eres pyme. ¿Cuál es la diferencia entre 21 y 20, o entre 25 y 20, o entre 30 y 20? Y lo otro que es importante es también saber, esas pequeñas industrias, esas pequeñas empresas que hoy en día, que antes tenían 20, hoy en día tienen 5, sus estructuras de costo ha bajado porque simplemente no podían mantener una nómina de tantos empleados. Ahora está en menos y actualmente al 6.000%, caramba, yo creo que las pulverizaron. Por eso que esas industrias, la pequeña y mediana industria está bien afectada, bien preocupada. Pero igualmente la grande, aquellas grandes empresas que tenían 500 empleados hoy en día tienen que tener 100 o menos, porque sus estructuras de costos se fue afectando por los altos costos de producción. Y ahorita terminará teniendo 3, entonces se convertirá todos en pyme. Caramba, entonces cuando me dice también que van a hacer la evasión fiscal 0 y todo eso, sí, ok, pero hay algo en matemática que no falla. Todo factor multiplicado por 0 sigue siendo 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tú vas a cobrar por adelantado unos impuestos y unas variables impositivas, ¿verdad? Pero de 0 producción va a ser 0 para ti también. O sea, ¿y qué estaba demostrando el gobierno con eso? Algo muy sencillo, que no tenían dinero y que necesitaban hacer arcas sus cajas porque no había dinero. Por eso están recurriendo a ese método de cobranza por adelantado y proyecciones para tus impuestos y tus cargas fiscales, que era todo lo contrario que veníamos pidiendo en el empresariado. Nosotros en el empresariado veníamos diciéndole, caramba, danos exoneraciones para fiscales para levantar la producción, para poder llenar los anaqueles de productos, bienes y servicios, y haya una libre competencia y atajar la hiperinflación. Cuando hay libre competencia, la oferta de demanda según la capacidad de compra de cada ciudadano hace que los productos unos tengan unos valores y otros no. Y tú decides, según tu capacidad de compra, cuál es el producto que vas a comprar. Bueno, eso ahora no va a existir, simplemente porque van a desaparecer. Los productos de bienes y servicios van a tender a desaparecer porque la hiperinflación se los va a galopar, y el que tenga precios controlados, que también salieron la lista de precios controlados, que es bien importante hacer mención. Esa lista de precios controlados fue calculada, primero, no con las cámaras base, ni con los sectores, ni con Fedecámara, ni con Fedeindustria, porque es bueno también hacer mención que Fedeindustria también está en contra de esos precios controlados. Eso fue hablado directamente con unos que otros empresarios. Pero es que lo más grave no es eso. Lo más grave es que esos precios acordados son de principios del mes de agosto o finales de julio, por ahí, porque ya se los venían estudiando. Ustedes deben recordar que los estaban estudiando. Pero es que un momentico, el aumento de la mano de obra del decreto presidencial es del viernes pasado, del 20 de agosto. Entonces, ¿cómo es que me vas a acordar un precio y después me vas a tirar un aumento salarial? Ya perdió vigencia ese precio acordado. Cuando usted le meta a esos precios acordados 6.000% de aumento en su mano de obra, ese productor no va a poder aguantar ese precio. Y lo otro, acuérdate que una cosa es el precio de venta de comercialización del insumo, que es lo que se está acordando ahí, pero el productor aguas abajo, él escapa de todo, escapa de las exoneraciones que le están dando, escapa del bono que le van a dar por aumento salarial, porque no están contemplados dentro de los que pueden recibir ese subsidio. O sea que él va a sufrir el aumento duro del 6.000% en la mano de obra. O sea que el costo de producción del insumo ya está sufriendo esa mega hiperinflación. ¿Y cómo lo va a vender el comerciante entonces regulado? Es imposible, es inviable. Por eso que es una medida, de verdad que no logramos entender, primero porque no consultan a los que sabemos, por más que nos tengan rabia. Los que sabemos somos la gente que estamos en las cámaras. Tenemos 70 y tantos años, por lo menos en Fedecámara, luchando porque ustedes les lleguen los bienes y servicios. Y no estamos improvisando. Caramba, vemos bien complicado. Y si quieres tratar también el tema de por ejemplo, el ilícito cambiario, que se los he nombrado ya, que ellos hablan de la liberación, compra y venta. Mire, yo les recuerdo que la ley de ilícito cambiario todavía está. Lo que hicieron fue modificar 5 artículos. Y eso cuando es una modificación, entonces tú puedes decir, bueno, yo estoy dependiendo de que no me le hagan una remodificación a esa ley después que yo invierta mi capital, la transnacional que me está manejando conmigo, y cómo repatriamos ese dinero. Después viene el mismo gobierno y te dice, nosotros no vamos a ofertar dólares para la subasta DICON. La primera subasta DICON que hubo, lo que tuvo fueron $40.000. Por Dios, con $40.000 tú no levantas la economía ni siquiera de la casa, mucho menos la de un país. Entonces, caramba, es que seguimos aplicando un modelo económico fracasado que nos llevó a la hiperinflación y vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, pero con un problema además,
que ahora es mega hiperinflación, porque la inflación acumulada se va convirtiendo en ese monstruo que devora tu salario. Por eso que decimos, esos 1.800 bolívares soberanos, lamentablemente le tengo malas noticias a los trabajadores, no les van a alcanzar para nada. Ahora, ¿ustedes ya han tenido o han recibido, digamos, estadísticas de empresas que hayan tenido que recortar personal acá en el estado Carabobo luego de estas medidas, o empresas que hayan tenido que cerrar sus puertas? Mira, lo que te puedo decir, porque la estadística está muy joven todavía, muy pronto, pero sí veníamos viendo la reducción del personal no esencial para nuestras cadenas productivas, ya eso lo venían viendo en todo el sector empresarial e industrial. Estas medidas obviamente van a llevar a una crisis mayor, eso. Mira, yo había vaticinado de no haberse tomado esta medida, repito, con la encuesta de Conindustria hace 2 meses, que en Carabobo solamente se iban a perder más de 20.000 puestos de trabajo de mantenerse el modelo económico. Ahorita, que era ese 40% de empresas que decían que iban a cerrar, ahorita que se metieron estas medidas inconsultas, yo pienso que ese porcentaje puede llegar al 80% o cuidados y más. Pues yo hablo de la aniquilación del aparato productivo privado de Venezuela y por supuesto Carabobo no escapa a eso. Quiere decir que se van a perder muchísimos puestos de trabajo más en Carabobo. Por lo menos el sector construcción, Cámara donde estamos ahorita, gracias a su bondad haciendo esta entrevista, ellos estaban muy angustiados en la reunión de asamblea extraordinaria que hubo ayer, porque la Convención Colectiva de la Construcción es una de las convenciones más fuertes que hay, y al aplicar la retroactividad a ese nuevo salario de 1.800.000, no hay empresa en Venezuela que la soporte. Simple y llanamente, ese sector que ya tenía una paralización de casi un 95%, será 100% ahora. Bien, declaraciones entonces del presidente de Fedecámaras en el estado Carabobo, quien nos hacía un balance pues bien completo de todas las medidas económicas que se tomaron por parte del Ejecutivo Nacional. Al menos el 80% de las empresas, ellos estiman ya luego de estos anuncios económicos, que puedan estarse viendo afectadas, no solo acá en el estado Carabobo, sino también en todo el país por estas medidas. Recorte de personal es lo que seguramente viene luego de estas medidas económicas, más de 20.000 empleados que se ven pues afectados o que se pudieran ver afectados por esta situación. Desde el estado Carabobo reportó para BPI TV Fabiola Mous.